pues muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo ciclo a una nueva sesión de nuestro ciclo de conferencias Sevilla en Proceso, después del parón durante el mes de octubre, en el que hemos estado con las actividades de la Semana de la Arquitectura. Retomamos de nuevo y, como sabéis, en este ciclo estamos tratando de mostrar el trabajo de arquitectos y arquitectas del Colegio de Arquitectos de Sevilla. Hoy tenemos dos invitadas, una es del Colegio de Sevilla y la otra no, la otra del Colegio de Huelva, Luisa Alarcón y Marilu Gardame. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un placer por varios motivos que estén aquí, pero uno de ellos es que en un campo profesional como el de los arquitectos, en el que las mujeres todavía no terminan de tener la presencia, cada vez más, pero no terminan de tener la presencia que debieran. Estas dos compañeras llevan ya más de 30 años con una trayectoria de un estudio de dos mujeres, dos arquitectas, y además una trayectoria de una gran solidez que de manera callada pero constante, de forma muy coherente, pues han labrado pues una trayectoria creo que cargada, ya os digo, de una coherencia y de una solidez que vamos a comprobar en los proyectos que nos van a mostrar hoy, con lo cual pues yo creo que es algo por lo que merece la pena mucho que estén aquí con nosotros, ¿no? Ambas, pues ya se titularon en el año 92 en la Escuela de Sevilla, forman equipo profesional desde el año 93. Luisa Alarcón es doctora por la Universidad de Sevilla del año 2015, profesora del Departamento de Proyectos y miembro del Grupo de Investigación Arquitectura y Prospectiva de la Universidad de Sevilla. Mariluz tiene estudios de doctorado en Teoría y Práctica de la Rehabilitación Arquitectónica y Urbana y ha sido profesora invitada en la Escuela de Arquitectura en 2002 y 2018. Durante toda esta ya larga trayectoria han realizado concursos, proyectos y obras tanto para administraciones públicas como para promotores privados, que han sido publicados en diversos libros y revistas especializadas y han sido objeto de conferencias y exposiciones. Entre algunas de sus obras más destacadas, pues la valorización de la cornisa de las laderas del Conquero en Huelva, seleccionada el año pasado en la exposición de Puertas Afuera en la Casa de la Arquitectura en Madrid, y mención especial y obra más votada en los premios del Colegio de Arquitectura de Huelva del año 2024 y seleccionada en los premios de arquitectura del CESCAE de 2024. Obtuvieron el primer premio en el concurso de ideas de Directriz Máster Plan Laderas y Huertos del Conquero en Huelva, del Ayuntamiento de Huelva en 2018, primer premio en el concurso de ideas Huelva Punta de Santa Fe a la Cinta del Colegio de Arquitectos de Huelva en 2013, obtuvieron el primer premio en el concurso de ideas del Mirador Ventana Paisajista Parque El Cañaveral en el Granado en Huelva, proyecto por el que fueron finalistas en los premios ATEG de Galvanización en la Construcción del año 2010, primer premio en el concurso de ideas para la rehabilitación y ampliación del Ayuntamiento de Cartaya en Huelva, y obra seleccionada a los premios de arquitectura española del año 2007 por el CESCAE, y realizaron el proyecto de cuartos de armadores en el puerto pesquero de Barbate, en Cádiz, obra seleccionada en los premios Torres Clavet del Colegio de Cádiz en 2005 y inventariada en el Archivo de Arquitectura Moderno del mismo colegio. En su proyecto tuvieron el primer premio para un proyecto de 56 viviendas de promoción pública, locales y garajes en Huelva, que obtuvo la mención en los premios del Colegio de Huelva, y el primer premio en el concurso de ideas para 15 viviendas de promoción pública en Villanueva de Castillejos, en Huelva. Estos dos proyectos fueron seleccionados en la exposición A través de Andalucía, la vivienda protegida, de la Consejería de Obras Públicas y Transporte, del año 1994 a 2005. Su pabellón polideportivo para la Universidad de Huelva fue finalista en los 6º premios de arquitectura de Ladrillo Espalit en 2001 y, ya volviéndonos muy atrás en el tiempo, los aseos y pañoles en el puerto deportivo de Mazagón fue primer premio en el concurso de ideas y seleccionada en la 6ª muestra de arquitectura para jóvenes arquitectos españoles de la Fundación Antonio Gamuña en el año 2000. Creo que vamos a ver, como he dicho, una trayectoria muy interesante y muy sólida y espero que la disfrutéis. Vale. Así que cuando queráis. Pues nada. Bueno, lo primero, agradecerte, ¿no? La invitación, ¿no? O al colegio para contar un poco lo que hacemos. Y la verdad que cuando nos llamaste, pues la primera pregunta que uno tiene
es un poco el que puede ser interesante, ¿no? De que estemos aquí en este ciclo de Sevilla en proceso, que como tú has dicho es muy extenso, ¿no? Que podía ser, ¿no? La pregunta es un poco qué podía ser diferente, ¿no? O qué podíamos aportar nosotros a este mundo de la arquitectura, en principio sevillana, o podríamos decir casi andaluza, ¿no? Sí. Porque realmente... Esto es más territorial. Sí, por lo menos nosotros nos sentimos que hemos ejercido la profesión un poco en el territorio andaluz, ¿no? Entonces había como tres elementos, ¿no? Que pensamos que nos singularizaban, ¿no? Quizá uno, el que tú has comentado, ¿no? El ser mujer. Somos las dos mujeres, eso es desgraciadamente algo todavía raro, ¿no? A pesar de que en la escuela estudian muchas más mujeres que hombres, con lo cual se titulan, y ya, yo creo que ya hay más arquitectas casi que arquitectos, pero es verdad que sigue costando encontrar estudios que estén formados al 100% por mujeres, ¿no? Grupos mixtos yo creo que sí empieza a haber en abundancia, pero quizás no solo, ¿no? Y también era una oportunidad, yo creo que de hacer ver que la arquitectura no tiene género y que no hace falta, ¿no? Ningún género específico para proyectarla, ¿no? Y que la obra es indistinta. Yo creo que también otra cosa que nos singularizaba era que somos un estudio muy pequeño. Realmente yo creo que un poco artesano, y no artesanos por lo manual frente a lo tecnológico, que yo creo que siempre hemos sido un poco tecnológicas. De hecho, yo creo que teletrabajábamos cuando no existía la palabra, y sí en el sentido del proceso, ¿no? Que quizás nosotros somos un poco un taller frente a una fábrica, ¿no? Hacemos todavía una arquitectura muy cercana a nosotros. Y quizás la tercera cosa es que somos un poco anónimas, ¿no? Y esto era un momento de dejar un poco lo mejor de ser anónimos en parte, ¿no? No tenemos web, no tenemos redes sociales y vivimos un poco aislados del mundo, ¿no? Como te he dicho, un poco lo mejor como hormiguitas, ¿no? Trabajando de puertas adentro, aunque estuviéramos en la exposición de puertas afuera. Y eso era un poco lo que pensábamos que podía ser interesante, ¿no? Para traer aquí lo que hacemos. Entonces, bueno, un poco en ese sentido, nuestra primera idea era presentarnos, ¿no? Presentar quiénes somos, ¿no? Bueno, Luis Arco, Mariluz Galdame, nosotros somos compañeras de promoción, ¿no? Y hay una foto histórica, ¿no? De nuestra época en la escuela. Nos conocemos como desde primero de carrera y es un estudio que se forma por decantación, ¿no? Al final es con la persona con la que te sientes más cómoda trabajando y pues empezamos como a trabajar ya desde, como ha dicho él, pues justo cuando acabamos la carrera. Nosotros acabamos la carrera y vinimos a colegiarnos ya en un lejano año 93 a esta sede, las dos juntas, número de colegiación que teníamos entonces consecutivos, porque no había colegios provinciales, era un colegio único, y en ese momento, pues, eso es lo que somos, ¿no? La evolución de esas dos estudiantes que aparecen ahí en la imagen. ¿A qué nos hemos dedicado? Pues hemos hecho muchos concursos, ¿no? Desde el principio, ¿no? Yo creo que desde el mismo año 93 hicimos nuestro primer concurso y siempre hemos hecho muchos concursos con una vocación un poco de arquitectura de servicio de lo público, ¿no? También siempre con una intención un poco de innovación, tanto en lo tecnológico como en lo proyectual, y hemos concursado. Y la mayor parte de nuestro trabajo ha venido de ahí. Por supuesto, ha habido muchísimos concursos que no han resultado premiados o ganadores, pero de los que hemos aprendido. Y luego hemos tenido la suerte de que haya habido algunos concursos en los que sí hemos conseguido obtener pues, la licitación o el primer premio, ¿no? Y eso nos ha permitido construir, que es algo que yo creo que también nos ha ido llenando de satisfacción. Yo creo que nosotros somos unas arquitectas a las que nos gusta la obra, nos produce especial satisfacción, ¿no? Cuando ves, ¿no? Esa maqueta 1:1 materializada de lo que has proyectado, y eso pues es lo que ha dado pie, ¿no? Un poco a la trayectoria que tenemos. Y bueno, ha habido como muchos tipos de proyectos a los que nos hemos ido enfrentando. Tampoco es que hayamos tenido como una línea súper clara de trabajo. Al principio hicimos sobre todo más vivienda. También empezamos a hacer desde el principio equipamiento o edificios públicos por esa idea del concurso para la administración. Y bueno, en los últimos años hay como dos líneas que son las que más nos han interesado, ¿no? Tanto por los proyectos que hemos desarrollado como por nuestros intereses personales, y que son un poco lo que vamos a contar aquí, ¿no? O la línea, ¿no? Que vamos a tratar.
Hay una primera que le hemos puesto paisaje, ¿no? como único título, pero no se refiere realmente, no a un paisaje 100% naturaleza, sino más bien aquí hay una reflexión sobre esos lugares un poco inciertos, ¿no? Que ya no son urbanos y que pues, nos han ido interesando, pues yo creo que un poco desde el principio, ¿no? Como ha dicho Juanma, ¿no? En ese lejano que la visita 2000, pero que realmente es un lejano año 96, ¿no? Que nos presentamos a un concurso, Aseos y Pañoles, ¿no? En el puerto de Mazagón. Yo creo que parte de lo que hay en este concurso y en este proyecto continúa, ¿no? hasta el día de hoy. Y bueno, tuvimos la suerte de ganarlo y hacer la obra, incluso que fuera premiada, como él ha dicho, fue seleccionada por la Fundación Antonio Camuñas, que hacía una exposición bianual, ¿no? Que la llevaba por toda España, que se inauguró en lo que entonces era la Arquería de Nuevos Ministerios y la Casa de la Arquitectura. ¿Y por qué está como en esta línea, al inicio de esta línea? Pues porque realmente un puerto siempre es un pequeño artificio, ¿no? Hay una frontera, ¿no? Entre mar y tierra, incluso en el caso de Mazagón, pues entre tierra y mar y paisaje y casi el Coto de Doña Ana y el territorio, ¿no? Aquí vemos esta foto de los años, bueno, del año 86, en la que se ve pues la ciudad de Huelva, ¿no? Toda la desembocadura de las que hacen el Tinto y el Odiel y esa marisma, ¿no? Tan impresionante a nivel paisajístico y toda la extensión del dique que forma el puerto de Huelva. Pues aquí no está todavía el puerto de Mazagón. Veréis que al final es una realización muy reciente y una artificialización pues, que tiene esos mismos 30 años que nosotros de profesión. Y aquí ya veis, ¿no? En esta foto reciente, cómo ya empieza a aparecernos frente a lo que es la punta un pequeño entrante que es el puerto, ¿no? Al final el puerto es como un intento como de de domesticar la naturaleza, en este caso el mar, para que los barcos tengan abrigo. Y ahí fue pues, este primer concurso, bueno, yo creo que era el tercero, a lo mejor que nos presentábamos, ¿no? Y este primer concurso que nos dio esa oportunidad como de trabajar, ¿no? Aquí ya hay un acercamiento un poco territorial, ¿no? Donde ya se empieza a ver y a la dársena claramente y el puerto, ¿no? Se trataba realmente de una pequeña intervención frente a lo que era la Capitanía, que es una obra de Antonio González Cordón y unos edificios de locales que había, y frente a ese lugar había este pequeño solar, que era bastante anodino, como veis, ¿no? Una explanada de albero, y que tenía, pues, nosotros veíamos solo como un elemento, ¿no? que servía para configurar lo que eran esos muros que se ve, como veis, un montaje fotográfico antiguo, ¿no? Porque todavía no había fotografía digital, y lo que nos interesaron fueron esos muros de hormigón que conformaban el dique y que era lo que separaba la playa y la arena de ese precoto del puerto, ¿no? Y eso pues era un poco lo que podíamos hacer, ¿no? Nuestra idea siempre en el paisaje ha sido intentar mimetizarnos, ¿no? Intentar pues llamar poco la atención, que la arquitectura se integre lo mejor posible en el paisaje. La foto de arriba, ¿no? Que está hecha desde la zona de la Capitanía, pues el solar casi ni se ve, ¿no? Pues ahí era donde teníamos que hacer la arquitectura y nuestra idea era un poco que se confundiera con el paisaje, ¿no? Ahí veis un acercamiento donde está una fotografía bastante más reciente y ahí está bueno, la arquitectura que se implanta, que al final son unos edificios que juegan con la geometría de los diques, paralelos a los muros, ¿no? Al trasero y al lateral, ¿no? Una geometría que permitía además pues, una idea, ¿no? que era un poco contraria a lo que se venía haciendo en puertos, que al final era hacer edificios que eran paralelos a la costa, con lo cual, por el número de pañoles que había que ejecutar, pues unos tendrían vista al mar y otros darían a una magnífica calle trasera. Y entonces nosotros también buscamos oír con ese juego geométrico de esas calles traseras, ¿no? Y intentar conseguir que todo el mundo tuviera vistas al mar, ¿no? O a la dársena en este caso, aunque fueran tangenciales, ¿no? Ahí está la planta del proyecto, ¿no? Que al final lo que hace es pues, generar eso, que nuestra idea inicial fueran como una especie de muros habitados. De hecho, nuestra idea primera que llevamos al concurso que fueran de hormigón armado visto.
igual que los muros que lo que pasa es que, bueno, yo creo que la propiedad, viendo nuestra juventud, que no teníamos ni 30 años, pues dudó de la ejecución y nos recomendó que fuera, y son también revestidos de un monocapa gris que intenta simular un poco ese hormigón visto. Y pues cuando se ven desde la capitanía, pues yo creo que pasan bastante desapercibidos, ¿no? En ese sentido, pues creo que en cierta medida conseguimos el objetivo. Y luego también se consiguen con estas calles transversales esa búsqueda, ¿no? de ver el paisaje y de contemplarlo pues desde todos los lugares, ¿no? Realmente había una pieza, ¿no? Una zona de donde te podías sentar, como son zonas marítimas, pues para redes o para los enseres, y contemplar la dársena, ¿no? Era como hacer homogénea, ¿no? La visión de todos. Estos proyectos, vamos a pasar así como muy rapidito, ¿no? Para contextualizar, ¿no? El siguiente paso, ¿no? En esta idea de paisaje, o la siguiente oportunidad, surge con este otro proyecto que se llamaba Ventanas Paisajistas, el nombre del concurso, ¿no? Esto también fue un concurso de ideas que organiza el Colegio de Huelva junto con la Mancomunidad de Municipios de Turia, y el título era ese, Ventanas Paisajísticas, y lo que proponía era hacer 3 miradores en el curso del Guadiana, ¿no? Había 3 localizaciones, bueno, que vaya a ver aquí, que estaban el Granado, Sanlúcar de Guadiana y San Silvestre. y San Silvestre, que ya no me acuerdo ni me acuerdo. De las 3 localizaciones solo se hace en el Granado, ¿no? San Silvestre y Sanlúcar caen un poco de esta idea del concurso. Entonces es verdad que aquí nos enfrentamos como a la naturaleza más viva, ¿no? Pero al final la arquitectura siempre es un artificio, tú lo que haces es intentar, ¿no? Transformar ese paisaje con algo, ¿no? Aunque nuestra idea sea siempre que se note lo menos posible. Y aquí la idea, pues un poco era esta vista, ¿no? De la foto que hay, ¿no? A la derecha, por lo menos mía, creo que vuestra también, que eran unos juncos, ¿no? Aquí nos llamó la atención cómo se veía el paisaje filtrado a través de los juncos. Y bueno, este fue un poco el resultado. Nosotros planteamos como una estructura que fueran unas losas de hormigón inclinadas, ¿no? Que permitían, por la topografía del terreno, tener distintas ocupaciones, y unos redondos de acero galvanizado en caliente que simulaban esos juncos, ¿no? Aquí ya hay como un aprendizaje de materialidad que también nos va a seguir un poco en la trayectoria, ¿no? En ese trabajo en puertos habíamos aprendido que la mejor manera, ¿no? de resistir a la intemperie era a través del acero galvanizado en caliente, por supuesto sin soldadura, a 120 micras, y eso era un poco la idea. Esto va a estar en mitad del campo, pues tenía que ser algo lo más inalterable posible para que no tuviera mantenimiento. Y entonces aquí la materialidad también busca esa integración, ¿no? Como una abstracción conceptual de la forma y esa idea de integrarse, ¿no? Y bueno, y esta es la ventana paisajística. Al final, cuando tú te metes debajo de las 2 losas, te puedes proteger de la lluvia, del sol, y ves el Guadiana, ¿no? Y lo que es Portugal, que es lo que se ve enfrente, porque aquí el Guadiana hace frontera con Portugal, pues lo ves como enmarcado en esa ventana que pedía el concurso, y también tamizado por esos redondos de acero galvanizado, ¿no? También te puedes subir arriba, porque la topografía y cómo se adapta a la topografía permite ocuparlo, ¿no? en los 2 niveles. Y desde arriba pues hay un poco más de vértigo, no hay barandilla, y también ves más, ¿no? Ese acabado, ¿no? Que además estos redondos son estructurales, realmente la losa superior se sostiene en estos pilares que realmente son muy finos, pero son pilares, ¿no? Y bueno, y aquí están las distintas formas posibles, bueno, dentro de las muchas, porque como la imaginación es infinita, seguro que cualquiera que vaya lo puede usar de la manera que sea. Pues aquí tenemos a Manolo, que está por ahí sentado, subido en el mirador, ¿no? Sentado mirando el paisaje, oculto bajo ¿no? Protegido del sol. Y bueno, esta fue como un segundo acercamiento, ¿no? Y que en principio, pues, como sigue, ¿no? Son parte de las ideas que luego vamos a aplicar, ¿no? En este proyecto, que es quizá uno de los más recientes que tenemos, que son la actuación paisajística en la cornisa y laderas del Conquero, que realmente aquí hay como varias ideas o varios proyectos sobrepuestos, ¿no? Que empieza en ese concurso que ha hecho Juanma de Huelva Punta, del que ganamos el primer premio del Colegio de Huelva, luego
hicimos también un concurso para un master plan, el que también ganamos el primer premio, y luego un tercer concurso, ¿no? Que eso lo va a contar ahora un poco Mariluz, ¿no? ¿Qué pasó esto? Que es la obra que luego pues hemos llegado a construir, porque los primeros concursos eran como de ideación, ¿no? Urbanísticos o de propuestas de ideas de ciudad, ¿no? Bueno, aquí se mezcla un poco, bueno, Luis ha hecho un poco un recorrido en el tiempo desde casi el primer proyecto que hicimos que tuvo cierto reconocimiento en Mazagón, el Mirador en el Guadiana, y además de que cada proyecto va teniendo algo del anterior, se da en este caso, pues la circunstancia que imagino que a los que os dedicáis a esto habrá pasado en más de una ocasión, que haces trabajo, te presentas a concursos que inicialmente lo ganes o no lo ganes, pues muchas veces se quedan en el cajón y piensas que, no, que has perdido el tiempo, que eso no te va a servir de nada, pero hay veces que ese trabajo te acaba viniendo de vuelta. Y realmente, cuando nos hemos puesto a preparar la conferencia, nos hemos dado cuenta que es que llevamos 10 años trabajando en este proyecto y esperamos que seguir otros tantos. Y bueno, hay como 3 hitos. El primer hito fue en el año 2013, que el Colegio de Huelva convoca una serie de, bueno, lo llamaban un concurso Huelva Punta, y eran concursos muy rápidos con la idea de plantear ideas y reflexiones para el plan general que se suponía que ya necesitaba pues, su renovación. En principio se planteaban 3 ejes importantes de la ciudad. El primero que sacaron fue este, de Santa Fe a La Cinta, que es el eje norte-sur, que va desde el casco histórico, el Paseo de Santa Fe, a los pies del Cabezo de San Pedro, que es un poco núcleo poblacional, y recorriendo todas las laderas del Conquero hasta el Santuario de la Cinta. Este fue el primer encuentro que tuvimos nosotros. Bueno, exactamente no fue el primero porque habíamos trabajado ya en la zona, en algunos proyectos que habíamos hecho con Javier y con Ramón Pico. Entonces era una zona que en cierto modo conocíamos, pero a raíz de este concurso empezamos a conocerlo con más profundidad. Unos años después, en el 2017, saca ya el ayuntamiento el concurso para la Directriz Master Plan de laderas y huertas del Conquero. Nosotros aquí, bueno, incluso llegamos a enviar una carta a la decana, que entonces era Noemí, porque bueno, no entendíamos muy bien que estaban sacando otra vez un concurso prácticamente de lo mismo. Y donde, bueno, nuestras reflexiones es que ya casi la teníamos hechas, ¿no? Que bueno, que eso que era, ¿no? Que había cierto compromiso en el concurso anterior de seguir desarrollando trabajo a medida que se fueran sacando, y bueno, y de pronto sacan este concurso. Esto estaba ya enmarcado dentro de la EDUSI, y bueno, era complicado indudablemente tener adjudicaciones vinculadas a ese concurso anterior. Lo que hicimos fue pues presentarnos. Hubiéramos sido muy torpes si no lo hubiéramos hecho, y bueno, lo ganamos, y a raíz de ese concurso nos encargan el avance del plan especial de laderas y huertas del Conquero, donde todavía profundizamos más en el conocimiento de la zona, que no solo tiene, digamos, de valor lo que estáis viendo aquí, ¿no? Que es un paisaje, la verdad. Huelva es una ciudad privilegiada en cuanto a su enclave y su topografía, su orografía, pero una ciudad muy castigada por la sobreexplotación que ha tenido, pues primero con las explotaciones mineras, que bueno, fue el puerto de salida a mar, y luego posteriormente en los años 70 con el desarrollo del polo industrial. Pero bueno, siguen quedando estos espacios, como es esta gran ladera, que luego veremos con más detalle, y aparte de ese valor paisajístico, pues descubrimos que es un entorno que también tiene mucho valor geológico, paleontológico, y donde hay muchos contrastes. O sea, te encuentras con zonas como la de antes, donde realmente divisas la ciudad, divisas el paisaje, pero hay otras zonas como esta imagen que estamos viendo, donde realmente estás en el campo. O sea, es un enclave que está realmente hoy día en una posición centralizada en la ciudad, pero realmente hay puntos desde los que no ves nada.
Aquí vemos un poco puesto en contexto en una escala territorial. Vamos a orientar toda la planimetría en vez de norte-sur, este-oeste, con la idea de que un poco en la planimetría antigua, que se miraba siempre al río, se miraba siempre al mar, ¿no? No sé si veis muy bien en la pantalla, veis como una mancha grande verde, una zona más intensa recuadrada en rojo, esas son las laderas del Conquero. El verde un poco más tenue que tiene abajo es fundamentalmente el Parque Moret. Entonces, pues fijaros el pulmón verde que tiene la ciudad de Huelva, ¿eh? Antes pues era una posición descentralizada, pero hoy día realmente está en una posición central. Y bueno, se da la circunstancia de que este eje norte-sur del que convocaron el concurso de Huelva Punta, pues realmente es una barrera entre la ciudad norte, el casco histórico, y una barrera entre la ciudad baja y la ciudad alta. La ciudad de Huelva realmente se caracteriza por una serie de cabezos, de promontorios, donde hay un cierto salto topográfico. En origen la ciudad se situaba en estos cabezos, pero bueno, acaba bajando a la zona baja, acercándose cada vez más hacia la marisma y bueno, la empieza a desarrollarse en la zona baja y poco a poco ocupar la zona alta. Pero estos cabezos siempre han sido un impedimento para el desarrollo urbanístico y han ido desapareciendo poco a poco, se iban desmontando, se iba ganando, se rellenaban las marismas y la ciudad iba creciendo en la zona baja, en zona que se le iba ganando a la marisma, y a su vez en la zona alta, pues en zona que se iba desmontando de los cabezos. Pero este gran, digamos, gran zona, pues todavía está casi virgen, ¿eh? Bueno, aquí vemos fotos históricas para que entendáis muy bien cómo es la topografía de Huelva, ¿eh? Veis el plano topográfico de 1870, justo anterior de que empezaran a explotarse ya, digamos, en la época moderna la franja pirítica, bueno, fundamentalmente en las minas de Río Tinto y minas de Tarsi, donde realmente pues no hay nada. En las marismas los que hay son salinas y poco más. Los cabezos, pues ya realmente la ciudad se desarrolla en la zona baja. La fotografía histórica que veis en la parte derecha es de una imagen de 1920, cuando ya realmente se está en plena producción en la minería, pues con todos los muelles cargaderos. El que está más a la derecha es el muelle de Tarsi, a la izquierda el de Río Tinto, que son los que quedan actualmente, y todavía la ciudad no ha saltado a la zona alta. A la derecha podéis ya empezar a ver el inicio del Cabezo del Conquero. Bueno, y lo he bajado una imagen histórica simplemente porque veamos que siempre históricamente, pues que realmente los cabezos tienen una impronta en la ciudad importante, y bueno, y lo que era entonces Huelva realmente siempre ha tenido más relación con el exterior a través del mar que por carretera. Eso empieza ya cuando empiezan a desarrollarse los transportes, digamos, terrestres. Y bueno, esto es una imagen actual que, bueno, la verdad es que a mí esta imagen me llama mucho la atención, porque si no conociéramos Huelva pensaríamos que Huelva es una ciudad amurallada. No sé si las imágenes se ven con detalle, pero se ve todo ese casco histórico de la zona baja que aún sigue conservando esa forma de flecha dirigiéndose al puerto, y parece que tiene una muralla alrededor. Realmente tiene una muralla de edificaciones altas en torno al casco histórico. Pero bueno, vemos ya en la zona izquierda, entre la parte baja y la parte baja, una zona verde, una gran franja verde, que son las laderas del Conquero, ¿no? Si pasamos a la siguiente imagen, esto es una vista, digamos, en origen marisma, que había a los pies de las laderas. Las laderas las vemos en la derecha. Fijaros que sobresalen, pues que hay una diferencia de cota importante entre la zona baja y la zona alta. Estamos aquí ya viendo edificaciones de gran altura, de 8 o 10 plantas, y el Cabezo sobrepasa todas estas edificaciones. Y bueno, lo de abajo es una foto histórica de este mismo entorno, donde se ve claramente que literalmente estamos encima de la marisma. Aparte de la riqueza paisajística, aparte de la riqueza geológica, paleontológica, hay un elemento patrimonial importantísimo, muy desconocido hasta hace muy poco en la ciudad, que es que a lo largo de la ladera discurre un acueducto de origen romano. Vemos aquí en la imagen el tramo rojo, se conoce por
planimetría de principios del siglo XX, los tramos azules son los conocidos a hoy día, los que están investigados, incluso, bueno, hay tramos que se han recorrido, hay imágenes por ahí rulando de los bomberos de Huelva dentro del acueducto, y se supone que va recorriendo toda la ladera. Veis alguna línea amarilla entre, es como una especie de campo de fútbol, eso es la zona de la ciudad deportiva, y al lado están los depósitos de agua de Huelva, eso es la cota más alta de la ciudad, es la cima del Monte Conquero, y eso pues es un ramal, se supone que esto es un ramal principal con varios ramales perpendiculares y una serie de puntos magenta, que son pozos que existen en la actualidad de mucha profundidad, que tienen agua constantemente, que se supone que son pues espiraminas de estos ramales. Vemos una imagen de Fuente Vieja. Fuente Vieja es un paraje que existe en el Conquero, donde se supone que hubo un derrumbamiento pues de esta zona y se fracturó el acueducto, y hoy día es una caja de agua del que parten dos ramales, que son los ramales de los que hay imágenes, hay fotografías y que, como digo, se han recorrido. Y aquí pues constantemente está manando agua. Imágenes de estos tramos que os digo conocidos e investigados que parten de Fuente Vieja, una imagen de las espiraminas. Las espiraminas son como especies de chimenea que hay cada cierta distancia, pues que servían pues de ayuda pues, para su construcción, para su mantenimiento y también como respiradero. Y bueno, claro, el agua trae vida. Estos pues son imágenes de años 40, años 50, en su mayor parte infravivienda, incluso casas cuevas. Huelva es una ciudad donde había muchas casas cuevas, no solo vivienda marginal, también la vivienda burguesa tenía incluso partes de cueva, porque tened en cuenta que la vivienda se desarrollaba a los pies de los cabezos, y pues la casa burguesa tenía su casa dando a la calle, su patio, su corral, y a lo mejor al fondo del corral en algunas casas había también cuevas, y la cueva era la fresquera de la casa. Y bueno, esta situación en este caso de marginalidad desaparece en los años ya 60, 70, porque todos los planos estos los planes digamos, de higienización, y realmente ahora mismo hay algunas casas en la parte final, pero ya una vivienda, digamos, pues más burguesa. Junto a esta marginalidad, sí se descubre desde hace ya bastante tiempo, pues digamos, el sitio privilegiado, ¿no? Y desde principios del siglo XX, pues aquí se proyecta un paseo, ¿no? En este caso para el disfrute digamos, de la ciudad burguesa. Empiezan a sentarse aquí pues viviendas digamos, de la alta sociedad local, pues ya con sus dotaciones para paseo, pues un paseo también con estos eucaliptos, muchos de los cuales quedan hoy día. La foto de la izquierda, una foto de principios del siglo XX, la de la derecha una foto de los años 20, donde pues veis, ¿no? que la sociedad pues disfrutaba realmente de este espacio. En lo que hoy es la ciudad deportiva, donde se hizo el original Parque Moret, que hoy es un espacio mucho más grande, realmente en todo, digamos, el espacio libre, el campo que ha quedado en medio de la ciudad. Eso fue un proyecto ¿qué año fue eso, Javi, cuando estuvimos haciendo la ciudad deportiva? En el año 2000, ¿no? Sí, que fue un proyecto, digamos, muy pionero que hizo Jaime López de Aixaí, la adecuación del Parque Moré. La verdad es un tema interesante que estábamos haciendo nosotros en esa época, cuando estaba esa obra, la reforma de la ciudad deportiva. Y bueno, esto es lo que nos encontramos nosotros cuando empezamos a trabajar aquí. Hemos puesto, aquí podemos ver pues, casuísticas muy diferentes, pero bueno, a efecto del proyecto que venimos a contar aquí, que es bueno, es un proyecto con un nombre kilométrico, que nosotros hemos bautizado con un nombre más corto, de valorización o actuación paisajística en la ladera o cornisa del Conquero. Pero esta foto resume un poco lo que nos encontramos. Pues nos encontramos ese paseo digamos, de un parque que hemos visto antes, convertido en lo que mucha gente llamaba incluso la carretera. Realmente esto tiene un carácter de carretera, aunque es un espacio que no tiene mucho tráfico, pero sí tenía muchos problemas digamos, de atascos, porque aquí hay una serie, digamos, en el lado contrario a la cornisa, pues hay muchas dotaciones, hay un instituto de bachillerato, de formación profesional, hay colegios, está la ciudad deportiva.
Entonces un sitio que tiene cierto movimiento y sí que hay muchos atascos a la hora de entrada en los centros educativos y luego situaciones de las típicas carreritas de los niñatos de noche, de madrugada, de coches, ¿no? Y bueno, pero el aspecto realmente era el de una carretera y una actuación que se hizo en el año 92 de, bueno, pues de urbanización, se hicieron una serie de miradores que aquí vemos uno de ellos en lugares estratégicos que tenían las vistas más privilegiadas y una serie de senderos que, bueno, también en el centro de la imagen se ve uno de ellos. Y había una cosa, bueno, que era interesante, que es la materialidad de estos acerados y de estos senderos, pues utilizaban unos tonos ocres, rojizos, un poco pues asemejándose al paisaje, ¿no? El color característico de los cabezos, pues un color como rojizo, muy, muy intenso y muy llamativo, además que cambia mucho con la luz y con... Aquí podemos ver parte de esos senderos, realmente había como un sendero longitudinal que recorría toda la ladera longitudinalmente y una serie de senderos transversales que conectaban en la zona baja de la ciudad con la zona alta, la zona digamos más deprimida socialmente con la zona más favorecida, pero bueno, esto estaba ya en un estado lamentable, la iluminación pues estaba todo completamente vandalizado, aparte de que bueno, realmente por ahí era cómodo, es incómodo bajar porque no hay ninguna ayuda y bueno, pues con estos mimbres nosotros, digamos, reflexionamos sobre este tema y nuestras propuestas siempre han sido unas propuestas de mínimo, de lo que comentaba Luisa antes, ¿no? De dejarlo todo lo más parecido a como estaba y realmente lo que se trataba era de, pues de mantener lo que hay, de potenciarlo, de revalorizarlo y bueno, y unas pequeñas ideas que la idea básica nuestra que planteamos en el master plan ya las habíamos avanzado en el concurso de vuelo a punta. Era, por supuesto, la puesta en valor del acueducto y plantear una serie de ascensores urbanos, que la verdad es que Huelva es una ciudad que lo necesita, pero no hay ninguno y ni nunca se ha planteado, por lo menos nosotros desconocíamos que se hubiera planteado. Y había cierta inquietud con una asociación de amigos de Fuentevieja que estaban muy empeñados en hacer un centro de interpretación justo a la Fuentevieja. Se pusieron en contacto con nosotros y empezamos a darle vueltas al tema y fue una idea que desarrollamos ya para el master plan de unos artilugios que nos inventamos, una especie de reinterpretación de las espiraminas. O sea, lo que veis aquí en esta sección es como una sección longitudinal de la ladera con la sección longitudinal del acueducto, que debe tener una suave pendiente, y las espiraminas pues pautadas a cada cierta distancia. Hicimos una reinterpretación de esas espiraminas, un artefacto que llamamos cilindros arqueológicos, de manera pues que el primero lo planteábamos junto a Fuentevieja, que era lo que querían los amigos de Fuentevieja, pues era simplemente un cilindro ya de cierta dimensión, ¿no? Que permitiera bajar, permitiera visitar y que este elemento pudiera ir repitiéndose pues, a medida que se fueran descubriendo diferentes tramos del acueducto en algunas localizaciones como esta, donde la topografía pues, fuera más fácil de realizarlo, o incluso, ¿por qué no?, como el caso que ponemos en la derecha, pues una situación ya de más profundidad, un poco para tener también la sensación de meterte en una espiramina, digamos, contemporánea, ¿no? Y la otra idea, bueno, pues era un poco esta, ¿no? En esta sección pues vemos un poco representar también la diferencia topográfica que hay. Estos ascensores, pues en algunos sitios realmente resolvía todo el salto porque la topografía no es igual a lo largo de toda la ladera. Esta sección está hecha por uno de los puntos, digamos, donde hay un salto mayor. La ladera realmente son como dos escarpes, dos cornisas, una en la zona baja y otra en la zona alta, y una meseta intermedia pues, que va modelando, se va cambiando su topografía. Y bueno, llegamos ya al punto siguiente, que fue ya el siguiente concurso que se saca, donde bueno, aquí hicimos fuerzas con el estudio ASTA, con Javier López y Ramón Pico.
Y ya digo, esto fue un nombre kilométrico y realmente de lo que se trataba es de revalorizar una estación paisajística en la carretera y bueno, en la cornisa sobre todo, y también pues intentar resolver situaciones de comunicación entre la ciudad alta y la ciudad baja. Y también, bueno, todos estos proyectos de la EDUSI realmente pues tenían como un fin último de potenciar el peatón, la bicicleta frente al tráfico rodado. Aquí veis en esta imagen fotografiada de una manera más clara, ¿no? La presencia de la ladera en la ciudad, detrás el Parque Moré y bueno, toda la imagen de la marisma y de la vía, que la verdad que es una imagen súper potente, es una vista espléndida. Estas son un poco las ideas básicas. Lo primero es el reconocimiento de aquellos puntos donde realmente están las vistas más interesantes. En el siguiente escalón, pues, cómo resolvíamos, porque realmente no había mucho espacio. Esa avenida estaba encorsetada entre todas las infraestructuras, que eran edificaciones que indudablemente no se iban a tirar, tenían que permanecer en la margen este, y la cornisa que estaba inmediatamente. Y bueno, lo que se planteó fue eliminar un carril, dejar un único sentido en la avenida y ganar espacio para bicicleta y peatón. Realmente fue una decisión polémica en la ciudad, pero bueno, es que de otra manera esto no se hubiera podido hacer y realmente, como decimos, pues no era una avenida que tuviera mucho tráfico. Y también se trataba de potenciar pues, el transporte público, la bicicleta, y que poco a poco pues, esas situaciones, digamos, de atascos no se produjeran y de esas carreras que se daban, que realmente tenían cierta peligrosidad. Y bueno, el plano de abajo es simplemente un esquema. Cada uno de esos miradores luego los relacionamos en los puntos estratégicos donde había centros educativos, centros deportivos, plataformas únicas que llegaran, que conectaran las dos partes del paseo, y la última que conectara también con la penúltima con el Parque Moret, y la última, bueno, pues de alguna manera dar una relación más directa con el santuario de la Cinta, que estaba un poco incomunicado. Bueno, esto es un poco la propuesta en el entorno que vemos con más detalle en la siguiente imagen. El planteamiento que hacemos es un elemento mirador, que es un elemento muy básico, una base rectangular con una dotación de banco, un árbol, una papelera, una cosa muy básica, pero que tiene la particularidad de que se pueda ir adaptando en cada localización a las características del terreno, las características de las vistas. Entonces esa pieza, pues algunas veces es una pieza pequeña, otras veces una pieza grande, otras veces se deforma, y vamos dando solución a cada una de las locaciones, digamos, con ese único elemento base. Es un poco lo que pasa en la marisma. Al final lo que hacemos son como unos dedos, ¿no? Que son esos miradores que se van entrelazando con la naturaleza de la cornisa, de la misma manera que la marisma que estamos viendo desde este otero, pues se entrelaza, el agua se va entrelazando con la marisma. Estoy intentando evitar la palabra fractal, pero realmente es lo que quiero decir, ¿no? Es un elemento que se va repitiendo de manera diferente, pero da la sensación de que siempre es el mismo elemento. Bueno, ya empezamos a ver un poco el proyecto ya. Este sería el elemento base que os digo, de esa base rectangular con unas dotaciones mínimas. Allí donde no había vegetación, pues plantábamos vegetación y árboles para la idea de que vayan creciendo y vayan dando sombra. Hay unos que son más urbanos como este, donde se divisa pues la parte, bueno, el puente de entrada a Huelva, la zona de astilleros. Otros pues ya digamos más incluso en la naturaleza, más al borde de la cornisa, donde pues es necesario meter una barandilla de protección o quitamiedo. Aquí vemos uno de los eucaliptos plantados a principios del siglo XX. Este no es particularmente de los más grandes, hay otros que son enormes. Y bueno, lo que hablábamos de utilizar también estos tonos rojizos, tonos ocres, y la materialidad, pues materiales que se mantuvieran un poco con la misma idea del mirador del grano. En este caso hemos utilizado aceros cortes, hormigones coloreados, asfaltos pulidos, tintados con óxido
de hierro, hormigones drenantes, hormigones desactivados, todo en esos tonos ocre rojizos. Bueno, yo creo que esta imagen refleja muy bien la diferencia entre la imagen inicial de esa carretera y bueno, lo que se quería conseguir aquí, un paseo. Al final esto es como la avenida principal dentro de un parque, porque el parque es todo, es el conjunto del Parque Morey y las laderas, ¿no? Bueno, aquí pues situaciones diferentes. Esta foto pues nos gusta mucho porque realmente estás aquí y aunque la marisma está 40 metros más abajo, realmente parece que está a los pies del mirador. Una imagen aérea del punto más alto, lo que os digo, la cima del Monte Conquero, con la ciudad deportiva y los depósitos de agua de Huelva, que no por cualquier razón están en este punto. Y bueno, aquí podemos ver, ¿no?, cómo ese mirador pues, se va adaptando en diferentes situaciones. Tenemos a la derecha pues, unos miradores pequeños desde donde sale uno de los senderos que va a la zona baja y bueno, pues miradores ya con una escala mayor, con esa deformación, ya no tienen por qué ser exactamente pues, ese rectángulo inicial. Una imagen nocturna, un poco que también hubiera cierta seguridad por la noche en esos senderos. Este es el otro, la otra bajada, la misma que hemos visto antes en la foto inicial. Bueno, aquí podéis ver el paisaje, ¿no? Este mismo sendero. Bueno, aquí lo que hacíamos realmente sobre la traza inicial de los caminos, rehacerlos, en este caso pues con hormigones desactivados, acompañar todo el recorrido con una barandilla para que ayudara, porque realmente son zonas, en algunas zonas con bastante pendientes, iluminación pues a través de con LED a través de la barandilla y determinados puntos de farola. Esto la verdad es que es una pena porque esto se vandaliza casi desde el principio y realmente pues no, ¿quién le pone puertas al campo? La verdad es que esto es campo realmente. Es complicado, la verdad. ¿eh? Bueno, este proyecto ahora también es un proyecto reciente, terminado, recepcionado Nuestra última acto de recepción. Sí, sí, que bueno, también tiene que ver con el paisaje y enlaza un poco la idea primera de Mazagón, ¿no? De un poco abrirse al paisaje, ¿no? Esto Luisa os lo va a contar. Bueno, venga, vamos a ir cambiando. Bueno, este es como cerrar un poco el círculo de paisaje con otra actuación en un puerto, en este caso en el puerto de Estepona. Y bueno, como hemos dicho al principio un poco, pues todos los puertos son siempre un lugar de paisaje, ¿no? De hecho, pues desde el puerto de Estepona, esta es la dársena, realmente nuestra actuación no está mirando a la dársena, mira a la playa de la Rada, pues se puede contemplar el Peñón de Gibraltar, incluso en los días claros se ve hasta África, ¿no? Y tienen como esa circunstancia de lugar inestable, ¿no? Y de intercambio, diría yo, ¿no? Entonces, en este caso, realmente, pues en este caso no es un concurso, sino la Agencia Pública de Puertos nos llama un poco para que estudiemos ese frente del puerto pesquero, ¿no?, que este que vemos aquí, donde hay una serie de naves, que son las que se ven también ahí en la imagen, que están pues abandonadas, cerradas y en un estado bastante precario. A la derecha, más allá de estas naves, hay una serie de cuartos de armadores que están bastante obsoletos y que quieren sustituir, ¿no? Entonces, lo primero, nos piden un poco que estudiemos en el espacio, demoler las naves y en ese espacio de las naves construir unos nuevos cuartos de armadores que le permitan demoler los que están obsoletos. Y nos piden también un poco que planteemos esa idea de abrir, ¿no?, el puerto al mar, ¿no? Porque bueno, lo que se ve realmente desde la parte pesquera es esto, que es la playa de la Rada. Esas naves tienen estas magníficas vistas de primera línea de playa, pero realmente las edificaciones que hay pues son esas que veis con las bóvedas y esa línea de detrás que son unos cuartos de armadores hechos con ladrillo visto, ¿no?, de los años 90, que realmente son como murallas, ¿no? Esto está hecho desde el faro que veíais antes, que es como una parte alta que está, es decir, que corona el puerto. Y ellos pues querían, ¿no?, un poco que estudiáramos abrir ese puerto, ¿no?, generar que en el paseo, ¿no?, porque ellos estaban haciendo ya una obra de actuación
de un paseo peatonal que unía el paseo marítimo de Estepona con el puerto deportivo, que está al otro lado del pesquero, y en ese paseo ya que te estaban haciendo la obra, pues mejorar todavía más, ¿no?, esa integración puerto-ciudad y del paisaje, ¿no? Entonces aquí hay un vídeo que me tienen que activar, ¿no? Donde se muestra un poco una maqueta, ¿no?, que se va moviendo un poco de nuestro planteamiento, ¿no? Que en principio pues esta es lo que es el puerto pesquero, bueno, está la desaparición de las naves, una primera fase de actuación, luego la desaparición de esos cuartos que se trasladarían y la siguiente nave, y la aparición, ¿no?, de nuevas edificaciones que buscan un poco como en el inicio de Mazagón, ¿no? Son piezas que en este caso pues no son paralelas y perpendiculares porque la geometría es otra y se responde a la geometría. Y luego aquí, bueno, un poco tímido porque había propuestas como más innovadoras, pero se quedaron un poco en el cajón, pues la pieza lineal lo que hace es fragmentarse y en la pieza de los años 90, que estaba en bastante buen estado, simplemente hacer desaparecer algún cuarto para que aparecieran unas calles transversales, ¿no? Que esta sería como esa planta definitiva, ¿no? Incluso la desaparición o el traslado de la Escollera, ¿no?, que es un restaurante bastante, si vais a Estepona, pues hay que visitar, ¿no?, que es bastante conocido. La verdad es que después de estar allí no queremos que desaparezca la Escollera. Un error de proyecto. No, que desaparezca, no, la idea era trasladarlo al final, ¿no? Pero bueno, se puede quedar donde está, ¿no? La verdad es que se fue muy bien. Y bueno, esta es como la planta, y realmente nosotros el proyecto que hemos hecho ahora mismo es esta planta, ¿no? Realmente lo único que hemos hecho es demoler las primeras naves y construir estos 16 cuartos de armadores que le permitirán a la agencia de puertos demoler la pieza que está más metida en el alto y que es la continuación. Bueno, esta es la obra acabada, esta es el otro día que hicimos la recepción de la obra. Son fotos nuestras de estudio y bueno, tienen la calidad que tienen nuestras capacidades, ¿no? Y bueno, pues aquí un poco por enseñaros esa idea que se repite, ¿no?, de realmente el edificio pues se posiciona, en este caso, pues no exactamente perpendiculares, que tienen una cierta distorsión, son unas calles que buscan abrirse a la playa para que lo mismo que pasaba antes, ¿no?, pues los armadores, cuando estén trabajando las redes, pues se puedan sentar en esa explanada y contemplar todos, ¿no?, no haya privilegio entre unos y otros. Y luego pues los edificios de los cuartos de armadores realmente son almacenes y son muy sencillos, ¿no? Y se busca como una materialidad muy sobria porque no hay nada más agresivo, ¿no?, que un puerto, y a nivel ambiental, y todo tiene que ser como lo más inalterable posible. En este caso, pues el ladrillo clinker, que ya habíamos comprobado en otras obras que nos hemos enseñado que funcionaba muy bien, ¿no? Lo que mejor no ha funcionado en las zonas portuarias, porque no se oxida ni tiene carbonatación, ¿no?, porque el hormigón tiene unos problemas enormes de carbonatación. Y el ladrillo clinker, pues la cerámica es muy inalterable. Y bueno, aquí está, con este vacío, está la ampliación, ¿no?, la siguiente fase, que sería doblar esta pieza y generar otra calle en la nave que casi no se ve. Luego también, pues la calle permite mirar hacia el pueblo, ¿no? De hecho, pues en todas las fotos de obra que teníamos siempre iba apareciendo el faro, ¿no?, como punto de fuga cuando estás en la playa, ¿no? También te permite ver, ¿no?, la ciudad. Y poco más, porque esto es muy sencillo, ¿no? Pues lo que he dicho, el ladrillo clinker con las puertas de acero galvanizado en caliente, sin soldaduras, fabricadas en taller y luego soldadas, una rejilla tipo SA, un pavés que permite la iluminación y la ventilación de los almacenes. Y aquí un poco nuestra investigación de materialidad, que siempre hay algo, pues hemos experimentado con una termoarcilla vista, no hay enfoscado, ¿no?, porque siempre también se acaban deteriorando con la humedad. La hemos tenido que pintar al final, nuestra intención primera era dejarla vista, pero no hay todavía esa calidad de ejecución en la zona, ¿no? Y pues los forjados colaborantes, que también permitían una ejecución rápida y sencilla. El edificio son muros de carga de termoarcilla con un forjado colaborante que también se queda visto y un suelo. Y bueno, y luego pues la vista desde dentro, que también te permite, ¿no?, en las vistas esas tangenciales, ver la playa y ver el mar, ¿no? De hecho han tenido muchos novios como apartamentos
turísticos por su posición en primera línea de playa. Sí. Bueno, porque tienen un tamaño considerable y con ese altillo y esa altura pueden permitirnos un habitar fácil, ¿no? Y luego ya la siguiente línea que traíamos, pues le hemos puesto rehabilitación, ¿no? Rehabilitación también como lo de paisaje, no se trata ni de rehabilitación patrimonial, sino se trata como de entender que los edificios pueden tener una segunda, tercera, cuarta vida, que todo se puede, ¿no? Se puede aprovechar, ¿no? Incluso lo no patrimonial, y se puede hacer cosas, ¿no? que nos permitan alargarlo, ¿no? Creo que hay un principio de sostenibilidad, de que lo más sostenible es aquello que no se vuelve a hacer, ¿no? Lo que no se consume, pues aquí hay una idea. Y lo mismo que en la línea de paisaje, tenemos dos proyectos como muy antiguos, ¿no? En el tiempo, Un salto en el tiempo también. otra vez para atrás, ¿no? Para contextualizar, ¿no? lo más reciente, ¿no? En esa idea, ¿no? Primero, pues, el Ayuntamiento de Cartaya, que también fue lo mismo que Mazagón, que era un proyecto que nos causó mucha ilusión, fue un concurso que ganamos en un lejano año 99, de estos concursos magníficos que hacía la Junta de Andalucía, ¿no? Que sacaba un montón de promociones de viviendas, actuaciones singulares, donde no había oferta económica y donde valoraban la idea. Y que luego, pues, tuvimos la suerte de ganar y hacer la obra y también que fuera más o menos reconocido, premiado y bueno, también nos llenó en su momento de satisfacción. Y te dejo si quieres que tú lo cuentes, ya que eres de Bueno, Cartaya. sí, vamos a pasar Rápido. en este salto en el tiempo, intentar pasar, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, el ayuntamiento, bueno, se sitúa como es habitual en muchas poblaciones en lo que es la plaza principal, el centro cívico donde se concentra pues el poder religioso, el poder civil, en este caso muy cerca también del castillo. Y bueno, estas son algunas imágenes históricas que presentaba pues una imagen bien distinta a lo que nosotros pues conocíamos, con esta doble arcada, planta baja en planta alta, posición del reloj pues en una situación lateral frente a la simetría de la fachada, porque la calle principal realmente no estaba exactamente centrada con el ayuntamiento. Algunas, digamos, intentos de reforma del edificio que hubo en los años 50, en este caso el proyecto de Pérez Carasa, que finalmente no se ejecutó. Lo que se ejecuta, bueno, pues la apariencia que vemos aquí, que esto fue obra de Alberto Balbontín. La familia Balbontín tiene relaciones familiares con Cartaya, su madre era de Cartaya, entonces una familia siempre muy vinculada con el pueblo y bueno, muy respetada aparte, bueno, en esa época pues era un arquitecto conocido. Y bueno, nosotros nos encontramos con esto. El edificio realmente original del ayuntamiento era muy pequeño, en su momento pues suficiente para una población, pero ya pues, con todas las atribuciones que poco a poco van adquiriendo los ayuntamientos, pues totalmente insuficiente. Había ido adquiriendo una serie de viviendas anexas donde pues, estaba la alcaldía, policía municipal, obras y servicios. Y bueno, podríamos enseñar muchas fotos, pero bueno, queremos pasar un poco rápido, quizá quedarnos aquí pues con esa impronta, imagen que tenía todo el pueblo, digamos, de esa imagen del ayuntamiento de Valbontín, querido y respetado en el pueblo, y bueno, y algunas pinceladas, ¿no? De vistas que había desde la azotea del castillo, de la iglesia. Nosotros aquí lo que planteamos fueron dos cuestiones. La primera, como una interpretación del edificio primero, bueno, las viviendas anexas realmente no tenían ningún interés, de hecho estaban ya bastante machacadas y bueno, era difícil encajar el programa funcional del edificio, realmente era una cuestión que no tenía interés. Entonces se plantea la rehabilitación de la cabecera, que claramente pues, en el estado actual veis cuál es. Esto había sido en origen antiguo pósito, entonces tenía unos muros potentes. Inicialmente se suponía que eran como 3 crujías. Hoy en día realmente lo que quedaba era una crujía estrecha de relación con la calle, con la doble galería en planta baja y planta alta, cegada con la obra de Balbontín, y realmente una crujía ancha. Entonces nosotros lo que hacemos es una reinterpretación de ese esquema, haciendo una seriación de crujía estrecha, crujía ancha, la crujía ancha donde se desarrollaron las actividades. Eran como contenedores donde íbamos a implantar el programa funcional que se nos pedía, pero que bueno, que bien en el tiempo podrían cambiar esa
ese problema funcional. Y luego unas crujías estrechas de relación con el exterior, iluminación y ventilación. Y luego otra cosa que planteamos en el proyecto básico fue recuperar la galería de la planta alta. Los políticos de turno se llevaron las manos a la cabeza porque no podíamos, digamos, tocar la fachada. Pero bueno, Valbontín había sido listo. Suponemos que él lo había cerrado por exigencias funcionales del momento y había sido listo y sensible y había dejado claramente la huella de que eso seguía ahí, no sé, pues realmente a eso se podía recuperar. Y dijimos, bueno, vale, de acuerdo, pero vamos a intentar por lo menos a nivel de espacio dejar este espacio representativo. Bueno, aquí veis un poco el esquema de las plantas, lo que comentamos, ¿no? Crujía estrecha, crujía ancha, tanto en planta como en secciones. Bueno, aquí están las dos plantas principales, planta baja y planta primera, aparte había un sótano y un ático. Y bueno, esta imagen la ponemos porque un poco el contraste entre el edificio original y ya nuestra actuación, ya una actuación contemporánea, pero sí haciendo una lectura realmente de lo que creíamos que realmente nos aportaba el esquema que tenía el edificio, ¿no? Pues a la izquierda el edificio original con esa galería de relación con el exterior y a la derecha cómo se manifestaban estas crujías estrechas, que indudablemente ya no eran fachadas lateralmente, pero bueno, se producían también digamos, en cierto modo, pues como estas arcadas, digamos, contemporáneas. Aquí vemos pues la arcada de planta baja, que simplemente pues lo que hacíamos era comunicar las dos piezas que había en los extremos, comunicarlas para que se registrara el techo desde el espacio central. Y bueno, pues aquí la galería en planta alta, ¿no? Que como veis estaban ahí realmente. Y lo planteamos en el proyecto como un espacio de representación de protocolo, que aunque no se recuperara exteriormente, pero interiormente sí lo estábamos recuperando y bueno, ahí quedaba para futuras generaciones que sepan ya más claramente que eso está ahí y que lo puedan recuperar. Actualmente han metido ya aquí un despacho, pero bueno, el espacio sigue estando igual. Esta es la primera, digamos, crujía estrecha de la ampliación. Ahí veis la sección, pues veis como a través de un lucernario de planta alta y digamos, estas nuevas galerías que dan a las fachadas laterales, pues la luz va bañando todas las plantas. Aquí vemos una imagen a la izquierda de la planta baja, a la derecha de la planta alta y realmente un edificio que desde fuera parece muy cerrado, pero interiormente es muy luminoso. La segunda crujía estrecha, otro lucernario, en este caso más claramente porque este bajaba hacia el sótano. La imagen que veis a la izquierda es el sótano. No da la sensación de que estemos en un sótano, sino da la sensación de una planta pues completamente, podría ser cualquiera de las plantas del edificio. Y otra vez ese mecanismo, ¿no? De esa galería, digamos, contemporánea, que baja hasta abajo, va entrando luz a través de la escalera, no solo cenitalmente. A la derecha pues vemos desde este mismo patio, pero una planta más alta, en concreto la planta primera, donde está el salón de pleno. La planta baja la traemos un poco como reflexión de otros proyectos, ¿no? Nosotros nos interesa mucho esta idea del registro visual, ¿no? Que tú estés en el edificio y siempre que sea posible que puedas ver al menos en una dirección y si es en dos direcciones mejor. Aparte en este edificio tenía mucho sentido, ¿no? Porque era un ayuntamiento, pues realmente la representación del pueblo, tenía que haber transparencia. E incluso aquí nos encargaron también lo que era el amueblamiento, la decoración que llamaban ellos, y bueno, planteamos todo el mobiliario, pues todo como muy abierto, como el edificio realmente, pues en ese sentido, esa idea la conserva, pero están empezando pues ya a prostituir, por ejemplo, en el sótano, en el otro patio, pues están empezando a compartimentar los espacios que están justo en estas galerías estrechas, ¿no? Y además, sí, no sé con qué criterio pero bueno, el espacio sigue estando ahí, se podrá recuperar en cualquier momento.
bueno, un poco esta idea, ¿no?, de las vistas, pues más transparencia, reflejo, un poco por ponerlos en valor. La cubierta la planteamos pues con un sitio que también pudiera ser de estancia, de hecho se usa en determinados momentos. Cuando se inauguró el ayuntamiento se hizo un ágape ahí arriba, que la verdad es que la gente alucinaba, porque es que nunca habían subido al edificio, realmente es un mirador interesante. Hay una noche de verano que se hace, esto que se hace en muchas poblaciones de la noche en blanco y hacen aquí actuaciones, y en fin, que es un espacio que se está usando. El siguiente proyecto es de unos años después, es un edificio dotacional en Fuentes Palmera que tiene ciertas similitudes porque en cuanto a la implantación, bueno, paso para atrás, se llama la Casa de la Memoria. Fuente Palmera es un pueblo de colonización del siglo XVIII, de la época de Carlos III, los pueblos estos construidos por el intendente Pablo de Olavide, la Carolina, la Carlota, la Luisiana, y Fuente Palmera es uno de ellos. Entonces responden al esquema ilustrado de una ciudad pues muy ortogonal, con un esquema muy claro del centro cívico, otra vez como en Cartaya, pero en este caso de una ciudad planificada. Aquí vemos una foto histórica de, bueno, el poder religioso, el poder civil, el pósito, y en esta plaza, que era la Plaza Real, pues una calle principal. El resto del pueblo, pues con una arquitectura muy uniforme, muy sencilla, viviendas de una planta, cubiertas a dos aguas, unas paredes blancas de cal con los huecos mínimos, pero en la plaza siempre había una serie de edificaciones de más, digamos, de más representación, que era la casa después del comendador, creo que era en este caso. Y todos estos pueblos tienen una relación entre ellos, tienen, pues, hay con muchas actividades conmemorativas de su fundación. Inicialmente los colonos eran de Centro Europa, eran alemanes, italianos, suizos, hay muchos apellidos aquí extranjeros. Fundamentalmente pues era la zona de Sierra Morena y de la Baja Andalucía, una zona que entonces era muy despoblada, donde había pues mucha peligrosidad y se intentaba pues también, aparte de potenciar la agricultura, pues tener cubierto y protegido el camino real de Madrid a Sevilla. Y bueno, pues aquí hay un programa de un poco poner en valor la historia común de todos estos pueblos y crear en estos espacios, digamos, singulares, la Casa de la Memoria, que realmente es la memoria del colono, la memoria de la historia de estas poblaciones. Y es la casa esta que podéis ver en la foto histórica a la izquierda y, bueno, y en la foto central se ve ya con más detalle cómo estaba cuando nosotros empezamos con el proyecto. Y más realmente la actuación no solo es en la casa, digamos, original histórica. La casa tenía detrás un solar, ya se habían hecho actuaciones, tenía detrás un solar que era el antiguo patio de la casa y otra edificación atrás, que es la que vemos en la foto de la derecha, que bueno, todo eso lo teníamos que integrar, entonces eran tres cosas completamente diferentes. Además, en la edificación esta existente estaba unas determinadas dotaciones de pensionistas que teníamos que mantener tal cual. En planta alta había un salón de actos donde había ciertos problemas estructurales, porque eso no estaba calculado para eso. Y bueno, pues nosotros, claro, nos encontramos aquí con estas situaciones, cada una de su padre y de su madre, cómo poner en orden todo esto. Lo primero que vimos o que entendimos nosotros es que este edificio de los años 80 sería, pues, que estaba haciendo una competencia desleal al edificio realmente patrimonial, que es lo que se quería potenciar. Y bueno, yo no sé si nos pasamos, pero realmente Nunca se pasó. el programa tan complejo que realmente era Archivo Municipal, Museo del Colono, el Salón de Actos trasladar, biblioteca, y bueno, pues intentamos encargar todo eso realmente, pues poniendo el valor, desnudando todas las actuaciones estas que se habían hecho en lo que era la casa, lo que iba a ser realmente la casa el Museo del Colono, y ocupar el espacio central, pues un poco también con mecanismos de esos patios que pusieran un poco en relación también los dos edificios, aunque realmente inicialmente no tenían ninguna relación. Bueno, estas son las plantas ya de la intervención, esos patios que os comento.
que en planta alta pues tenían una pequeña edificación, pero en planta alta pues no estaban edificados de manera que se unificara el patio y permitiera también las vistas desde la biblioteca que la implantamos en la planta alta de digamos, del edificio, del edificio nuevo, que se veía la torre de la iglesia. Y bueno, en resumen, pues esto es lo que hicimos con el edificio de atrás. Realmente, de alguna manera es una abstracción de lo que era, porque esto inicialmente eran viviendas del pueblo, estas viviendas, digamos, más menudas, sencillas, todo muy uniforme, las paredes lisas, blancas de cal. Realmente en la acera de enfrente todavía quedaba parte de la manzana original y un poco fue lo que hicimos, ¿no? Realmente marcar, poner el acento en la vivienda histórica y de alguna manera dejar pues como una imagen muy neutra y más contemporánea, que realmente fue lo que hicimos también en el Ayuntamiento de Cartaya. Imagen de la casa histórica, pues habéis visto en las fotos iniciales de las obras que tenían hecho, que tenían un muro intermedio que no tenía nada que ver con esa cubierta, ¿no? Y bueno, pues dejar estos espacios diáfanos para que realmente se pudiera contemplar y ver la espacialidad que tenía. Imágenes de las edificaciones que se hacía sobre el patio, ¿no? Lo mismo, desde fuera pues parece un espacio muy cerrado al exterior, pero interiormente estos patios te permiten, porque realmente sea un espacio muy luminoso, ¿no? A la izquierda vemos lo que es la sala del salón de actos, que se traslada a esta parte del edificio. A la derecha, en planta baja, una sala de exposiciones, con unos paneles que se podían mover también, abrirse, cerrarse. Y bueno, esto reorganizábamos la escalera, ¿no? Intentando pues poner en relación la entrada con la planta alta y bueno, y desde la planta alta de ese edificio de los años 80, pues abrir un gran hueco en la biblioteca que pusiera en relación visual con la torre de la iglesia. La siguiente actuación realmente es una actuación un poco que entra, es una mezcla entre edificios realmente patrimonial o edificaciones patrimoniales y edificios que aparentemente no tienen ningún valor. Esto es una obra que hicimos, la verdad es que en concreto fue una obra que coincidió con la época de pandemia y la verdad que era un gustazo cruzar la frontera cuando casi nadie se podía mover. Era como ir a esta obra era una liberación. Bueno, esto era una explotación agrícola, hoy en día intensiva, una finca enorme. Y digamos, las edificaciones principales de la finca, lo que allí se llama un monte, que es el equivalente aquí al cortijo, fundamentalmente eran 3 edificaciones. A la derecha lo que era la casa, en el centro una gran nave de almacenaje y a la derecha y arriba pues una nave como más secundaria, más anodina, que prácticamente utilizaban como maquinaria, como taller y como garaje de tractores, y esta es la nave que podemos ver aquí en esta foto. Nos llaman primero para hacer una actuación en esta nave realmente muy ligera, y luego posteriormente para hacer una actuación en lo que era dentro de la vivienda. Tenía 2 partes diferenciadas, una que era la parte más noble, que era la vivienda de los antiguos propietarios, y una serie de viviendas de menor tamaño, que era donde ellos en ese momento tenían las oficinas. Y bueno, ellos querían tener una oficina con mayor representación. Tenían un proyecto hecho por unos ingenieros y arquitectos portugueses, que es este que veis en la zona de arriba de la izquierda. Ellos tenían un programa funcional muy claro, pero ¿qué pasa? Que cuando piden presupuesto, pues se les sale de un poco de los números que ellos tenían hechos, y a uno de los constructores que les oferta se les ocurre la idea de decir, bueno, aquí la normativa urbanística lo que te permitía era o bien mantener lo que había, y si lo tirabas, lo que hicieras tenía que tener estar en el mismo sitio y tener la misma ocupación. Y la constructora le dice, bueno, ¿y por qué vais a tirar esto? Que era realmente en algunos puntos pues era una nave que tenía unos muros gruesos, altos, que realmente pues ahí había un trabajo de demolición, un coste de demolición importante. La finca estaba en un sitio pues que realmente tenía que hacer un recorrido largo para retirar los escombros.
y les propone pues encajar el programa funcional en la existencia, y es lo que veis abajo. Esto es lo que le hace la constructora, esta plantita y con esa imagen. A nosotros realmente nos llaman para que le hagamos un estudio de la fachada, porque no les gustaba, y nos piden dos cosas. Ellos querían una imagen contemporánea para dar una imagen de modernidad, porque es una empresa agrícola potente, pero a la vez ellos no estaban cómodos con estas dos propuestas, porque ellos querían que el edificio siguiera dialogando con el resto de las edificaciones del monte. Nosotros vamos allí en principio con el encargo ese de estudiar la fachada, pero ya desde el primer momento no entendiendo que se pudiera estudiar solo una fachada, ¿no? Teníamos que estudiar el proyecto completo. Y bueno, la excusa la encontramos porque fuimos allí, hicimos el levantamiento del edificio, que es lo que veis en rojo, y lo primero que hicimos fue superponer la plantita que nos dieron con el levantamiento, y indudablemente pues eso es que no encajaba. Realmente suponía también tirarlo, ¿no? A lo mejor el constructor era cuco porque lo que quería era realmente también tirarlo. Y bueno, y ya en base a eso, manteniendo ese esquema funcional que ellos tenían, porque eso sí nos decían que eso para ellos era, porque le decíamos, bueno, es que no entendemos si la fachada principal da al sur, porque os cerráis tanto al sur, os abrís al norte. Dicen, no, es que nosotros necesitamos tener un control de la finca desde las oficinas, desde las zonas de trabajo, y las zonas de servicio las queremos tener al sur. Entonces eso lo mantuvimos. Pero claro, lo que hicimos fue meter en lo que era la nave. Realmente tenía como tres partes, una que parecía la originaria con unos muros bastante potentes, luego otra parte más liviana y una tercera parte que realmente era una edificación casi en precario con una chapa de fibrocemento, que eso no tenía ningún interés. Realmente la parte central tampoco tenía interés, pero bueno, lo que comentaba Luisa, ¿no? Pues todo es reutilizable. Y realmente si no había que tirarle, había que hacer una cimentación nueva y realmente tenía un coste. Lo que hicimos fue pues simplemente le invertimos en el programa funcional, cambiar los aseos por el archivo, y metimos toda. El programa tenía, aparte de aseos y ducha, pues una cocina donde se reunían, a veces hacía reuniones informales, y lo que hicimos fue cambiar la posición de los aseos por el archivo, y esa nave, digamos, que entendimos que era la primitiva, meter lo que eran las zonas húmedas y el resto dejarlo en el resto de la nave. Y bueno, y le montamos estas imágenes, ¿no? Donde podían ver por esa imagen como más contemporánea de llegada, pero ese diálogo manteniendo la volumetría y ese diálogo con el monte original, incluso el guiño ese, ¿no? Del azul tan típico de la zona. Y lo que hacíamos interiormente, bueno, metíamos un pasillo largo, y lo que hacíamos era jugar con la sección y jugar con esa vista que comentaba antes, ese registro visual al fondo del pasillo. Colocábamos una ventana que lo que hacía era enfocar y mirar hacia la casa del monte, y jugábamos con las secciones para el archivo. La nave tenía bastante altura, no hacía falta que el archivo llegara hasta el techo, podía no estar cubierto, entonces que esas ventanas que iluminaban el archivo también podían iluminar ese pasillo central. Realmente es un pasillo que no tiene la sensación de ese tubo, digamos, sin ninguna cualificación. Estas son el edificio ya terminado. Imágenes interiores, pues un poco lo mismo de antes, ¿no? Que cuando tú llegas pues parece que va a ser un edificio muy cerrado, pero realmente pues hay como una transparencia. La primera foto está hecha desde la sala de junta, dirección y la zona de administración de trabajo, y bueno, pues todo con vistas hacia la finca. El pasillo central, que veis que bueno, que realmente pues tiene esa cualificación espacial y de iluminación y ventilación, y la ventana que os digo que está al final del pasillo, pues que lo que hace es enmarcar la casa del monte, y bueno, por la mañana está orientada al este, por la mañana entra un sol, la verdad es que es muy bonito por esa ventana. Bueno, esto las fotos había niebla. El día que se recepcionó la obra, que fuimos preparados para hacer la foto, pues había una niebla que parecía que estábamos en Londres, pero bueno, también tiene es una zona donde hay mucha humedad, esto tiene mucha influencia en la presa de Alqueva. La verdad es que cambia un poco la climatología en la zona, y hay muchísima humedad en esta zona. Y el siguiente encargo que nos hacen es en lo que es la vivienda, que aquí veis un poco el esquema, ¿no? Hay una vivienda en cabecera pues con una traza más regular,
y a la derecha pues veis pues, como una traza más irregular que regularmente son las edificaciones anteriores, que eran pues, casas más, digamos, del personal de la finca. Ellos nos piden que adecuemos esta cabecera pues simplemente como una casa donde vivía, digamos, el ingeniero jefe, que realmente era español, pero vivía en Portugal, pasaba 3 días a la semana aquí, y bueno, pues querían tener una casa donde él viviera y a la vez que pues, los directivos cuando venían o vinieran alguien representativo, poderlos atender y recibir en esta casa. Era una casa que tenía ciertos tintes de nobleza, ¿no? Pues granito, suelos entarimados, la verdad es que tenía algunas cosas muy bonitas. Nosotros aquí realmente lo que hacemos es limpiar la planta de algunas cosas extrañas que había, un pasillo extraño que aparece por ahí, estaba muy separado lo que era el salón de la cocina, porque claro, en ese momento pues estos serían los señores que venían de Lisboa y en la cocina estaría el servicio y bueno, pues lo que hicimos simplemente es limpiar la planta, relacionar el salón con la zona de cocina, haciendo, no sé, un juego entre las dos chimeneas y un poco volver a jugar con las secciones para que el dormitorio y los baños, que eran interiores, pues pudieran tener luz e iluminación. Esta obra pues no se ha ejecutado, esperamos que algún día nos venga de vuelta como el conquero y la hagamos y podamos seguir rehabilitando todo el monte. Y bueno, pasamos bueno, aquí veis, ¿no? Yo creo que esta imagen ilustra bien, ¿no? Ese diálogo que sigue existiendo entre esa nave, incluso creemos que tiene más diálogo ahora que lo que nosotros nos encontramos, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco la imagen, creemos, más simbólica en el sentido de integración del monte. Y este proyecto pasamos a una actuación más reciente que bueno, explica Luisa. A ver, este quizás es el proyecto para muchos de los que estáis en la sala más conocido, porque bueno, es la reforma que hemos hecho en la planta tercera de la Escuela de Arquitectura. Aquí no se trata de un edificio ni siquiera con mucha edad, ¿no? Aquí vemos una foto, bueno, las imágenes estas antiguas están sacadas del libro de memoria que hizo Juan Luis Trillo, ¿no? Y como son escaneados, pues no tienen demasiada calidad, ¿no? Y bueno, aquí vemos el edificio en su construcción, ¿no? En los años 60, ¿no? Que realmente, si lo analizamos, era un edificio muy de su época y con bastante racionalidad, ¿no? El problema que ha tenido la escuela, ¿no? Que ahora cuando la usamos, los que la usamos mucho, pues lo vemos bastante deteriorado, pues es que ha tenido como muchas transformaciones, ¿no? Se ha ido adaptando a todas las necesidades que han ido surgiendo, en todo lo que ha cambiado la enseñanza, ¿no? Desde los 60 hasta el 2025 que estamos ahora, y realmente pues siempre fue como a modo de parche, ¿no? Como ya he dicho, yo creo que el edificio, si se analiza, aunque no hemos traído las plantas originales, pues tenía como una estructura muy clara, tenía una crujía ancha, que era la que daba al norte, que es la foto que veis en la esquina superior izquierda, que eran las aulas de dibujo, con esas mesas que entonces se utilizaban, ¿no? Y esa ventana corrida, que como daba al norte, pues tenía una luz sin soleamiento, y una crujía al sur más estrecha y que, bueno, pues tenía despachos, alguna aula teórica, pero claro, con el paso del tiempo, pues la educación ha ido cambiando, la enseñanza, ya desaparecieron las mesas de dibujo porque apareció el ordenador, el CAD, incluso podéis ver en esa foto, pues un aula donde la pantalla monta sobre una puerta, con hay 100.000 canaletas, la iluminación, todo se ha ido quedando obsoleto, ¿no? Entonces hubo un momento, ¿no? En que la dirección de la escuela pues tuvo a bien conseguir como una pequeña reforma más integral, ¿no? Con una idea rectora, que no sé si llegará, creemos que sí, ¿no? A un fin de transformar ese edificio original de los años 60, que no lo hemos visto en la foto, pero que ha tenido como muchas ampliaciones de muchos edificios que se han ido anexionando, pues dedicar ese edificio a aulas, ¿no? Y las cabeceras a los departamentos, ¿no? Esta es la planta tercera, donde, bueno, si vemos la foto anterior, que está todo bastante laberíntico, pues lo que se hace es dejar el extremo oeste para el departamento de urbanismo, que es donde está ahora, y reorganizar toda la parte este que da a Mercedes entre la escalera secundaria y la principal para aulas. Unas aulas no muy grandes,
porque es el tamaño de los grupos que hay ahora mismo en la escuela. Y también hay una actuación que se encarga del estudio Sol 89, que es la transformación de los aseos, que bueno, veis ahí, ¿no? Un poco al lado de la escalera secundaria, cómo eran los aseos que había en ese momento. Y bueno, Sol hace un proyecto bastante interesante, ¿no? De darle un poco vuelta, cambiar la entrada de la escalera secundaria, bueno, eso lo dirían de contar ellos. Y nosotros pues tenemos el encargo de transformar las aulas, que además se hace en 2 fases, una primera fase que es la crujía sur y luego una segunda fase que es la crujía norte y el pasillo. También tenemos hecho un proyecto de reforma de la 4ª planta, que la obra puede que empiece pronto y que en este caso el proyecto sí ha sido integral de toda la 4ª planta, incluso resolviendo un problema de evacuación contra incendios que tiene el edificio, bueno, mejorando la evacuación del edificio. Entonces, bueno, aquí el proyecto, pues realmente a nivel, podemos decir, de distribución o de intervención, pues, tampoco tiene más allá, ¿no? Que intentar cuantificar y redistribuir el espacio. Lo que sí es verdad que hay como alguna propuesta, ¿no? Como esas que yo he dicho antes, como de materialidad o de intentar ser sincero con lo que hay, ¿no? Y pues ahí esa pared, ¿no? Pues si necesitamos una pizarra grande, pues todo el fondo es una gran pizarra, pues si el techo, por el tema de las instalaciones, pues debe ser desmontable, pues claramente, ¿no? Es un techo fácilmente desmontable, que las lamas, ¿no? También producen cierto juego, ¿no? El tema de acústico, las instalaciones yo creo que se han intentado integrar lo mejor posible, también actualizándola y modernizándola. Y luego hay otro punto, ¿no? que también pues, fue una petición de la dirección, un poco de intentar, dentro de mantener las aulas cerradas, porque necesitamos dar aulas, no hemos llegado al modelo de espacio abierto, pues intentar dar transparencia, ¿no? Un poco que se vea qué se hace dentro, ¿no? No ocultarnos, sino que incluso cuando tú paseas por el pasillo, pues se vea qué hay, ¿no? En ese sentido, pues se hace una doble puerta de un cierto tamaño, de una escala un poco mayor de una puerta normal y de vidrio, ¿no? Con mucho vidrio para que incluso cuando esté encerrada, pues como se ven estas fotos, ¿no? A los alumnos saliendo, entrando, hay un cierto control o se puede, no por controlar, sino por visualizar lo contrario, por no controlar, por dar libertad, ¿no? Y que todos nos podamos mostrar, ¿no? Nos podamos enseñar, ¿no? También hay un fondo aunque en este caso alguien ha pinchado, ¿no? Los trabajos en la pared que no es adecuada, pero bueno, un corcho para poder pinchar los trabajos de los alumnos, la pizarra para poder dibujar bueno, y un tema como de revestimiento. Ahí veis un poco las distintas secciones, porque también el elemento de separación al pasillo nos sirvió un poco para tema de la climatización, ¿no? Para meter el retorno, para bajar, ¿no? la ventilación desde la cubierta, ¿no? Es un muro grueso que realmente es un muro equipado con instalaciones. Y luego en el pasillo, pues jugando un poco con esos entrantes y salientes, porque teníamos los pilares existentes, los bajantes existentes, esas necesidades de instalaciones, pues unos pequeños espacios de bancos que también pueden servir para que los alumnos se sienten, charlen, esperen y que le den vida también al pasillo, ¿no? De una manera integrada, ¿no? Y luego como hay siempre un guiño, o hemos intentado también muchas veces, ¿no? Que en los proyectos quede algo de lo que hay, ¿no? Cuando se recupera, pues aquí cogimos un poco el elemento que más nos había interesado de ese edificio de los 60, que eran estas puertas de los despachos. Esta es una puerta del despacho que había en la planta tercera y que desapareció. Y realmente hay una transposición bastante literal, ¿no? Lo único que hay es una mejora de calidad, porque la madera pues, pasa a ser una madera de Iroko, pues la escala de la puerta cambia, ¿no? Una altura de 2,10 pasa a una altura de 2,50, cambia la dimensión, pero realmente pues, nos parece interesante ese juego del lacado en blanco, de tapa junta y marco, con el perfil, el vidrio pues transparente por esa idea de transparencia frente al que tenían los despachos que buscaban luz pero con una cierta privacidad, con ese vidrio rayado. Y bueno, pues es un poco ese guiño, ¿no? Al edificio de los 60, que tenga algo, ¿no? Y ahora, bueno, yo no sé cómo vamos de tiempo, porque hora y media, para correr o no correr. Sí, ¿Ahora? ¿Sí? yo corro luego.
Bueno, pues entonces voy a contar muy rápido esto y terminamos. Bueno, esta es la última obra que traíamos, ¿no? Que es el Ayuntamiento del Rubio. Bueno, hay dos más, pero yo creo que con esta vamos a acabar. Que es la obra del cartel que enuncia la conferencia, ¿no? Que es producto de unas actuaciones que hace Diputación de renovación de ayuntamientos con consumo energético casi nulo, ¿no? Con un programa. Nosotros nos presentamos a este y pues, tuvimos a tener un poco de suerte, ¿no? Y conseguimos la actuación. Y esta foto, pues un poco contar que estamos en la campiña sevillana, en un sitio como un poco perdido en el tiempo, ¿no? En el espacio y en el tiempo, ¿no? Es como un viaje un poco a los años 80 cuando se va al Rubio. Y aquí es la posición del ayuntamiento. El ayuntamiento es un edificio, ¿no? Que no está situado en una plaza, como hemos visto antes en Fuente Palmera o en Cartaya, sino ese recuadro negro que está entre dos calles, ¿no? Bueno, en principio solo daba una calle, a la calle Beata. Es una edificación de los años 20, con una estructura de vivienda unifamiliar y con una reforma, ¿no? De los años 80, que esto es lo que nos encontramos cuando llegamos, ¿no? Una fachada, un poco como hemos visto en el edificio de Fuente Palmera, ¿no? Con un intento, ¿no? De poner en valor lo histórico de una manera, ¿no? Un poco extraña, azulejos dentro, ¿no? Y también, ¿no? Sin mucho más. Bueno, este patio, ¿no? Todo también, como veis, con unas instalaciones muy precarias, todo bastante poco atractivo, ¿no? Y además muy poco funcional, ¿no? O sea, son elementos que han llegado a su límite de uso, ¿no? Y luego tenía una sorpresa, ¿no? Que habían comprado un solar, que era este, habían demolido la edificación que había y habían empezado una obra, habían hecho una losa de cimentación y estos muros sin proyecto, ¿no? Y sorpresa, pero sí, ¿eh? Y nos dicen, bueno, que quieren, bueno, ampliar el ayuntamiento con este solar, que tocaban lateralmente, ¿no? Y entonces eso tenía como su punto, ¿no? Es decir, oye, aquí nos hemos encontrado con algo que puede dar una pista, ¿no? Bueno, aquí traemos un poco esta foto de la demolición, ya esto es de la obra, ¿no? Que se ve un poco cómo se enganchaban, ¿no? Porque realmente, bueno, y en la planta también, el solar envolvía, ¿no? Que daba a la calle de detrás, que era la calle Botica, envuelve el ayuntamiento primitivo y se engarzan, pero hay una tangencial, ¿no? Pero permitía una cosa muy buena, que es que el edificio diera dos calles, ¿no? Y pudiera de alguna manera atravesarse. Y un poco ahí fue donde encontramos la clave del proyecto, ¿no? Que un poco esta planta yo creo que es la que mejor cuenta la idea, ¿no? O sea, nosotros lo que planteamos es, bueno, mantener, por supuesto, y además como había poco dinero, pues estructuralmente lo máximo del edificio original, que son esas dos crujías paralelas a la calle y la nave transversal, por eso digo que tenía una cierta estructura de vivienda. Demolíamos el patio y la edificación trasera, que era muy precaria, y abrir una diagonal que unificara las dos calles, que sirviera un poco como una calle más de la manzana. O sea, la idea es calle, ¿no? Que el ayuntamiento es la casa del pueblo, la calle, integrar, ¿no? Meter como espacio público en el interior del edificio. Y a los dos lados pues aparecen como esas dos zonas ocupadas. Y esa idea pues la explotamos en sección, ¿no? O sea, esa calle no solo ocupa la planta baja, sino que la idea es llegar hasta la parte alta, ¿no? Y entonces metemos como los núcleos de escalera, unas rajas, ¿no? Que recorren el edificio, que también nos iban a permitir llevar luz a la planta baja, porque el problema estaba muy apretado. Y luego también buscar en todas esas plantas esa misma transversalidad que queríamos en la planta baja, ¿no? Lo que ha dicho antes Mariluz, ¿no? Siempre con esa intención de ver, de mirar en las dos direcciones, en las direcciones transversales. Y bueno, pues esa es la sección del hueco de escalera. Bueno, aquí están Isidoro y Toñi, que son las empresas que han terminado el edificio y la jefa de obra, que han sufrido igual que nosotros, porque ha tardado muchísimo la obra. Y bueno, y esta es la otra idea generadora del proyecto, ¿no? Como es un edificio de consumo energético casi nulo, pues necesitamos mucha orientación sur, ¿no? Que era la de la fachada principal. Y entonces el edificio tiene unas oquedades, unos patios, lo que van buscando es que los espacios de oficina tengan la máxima luz sur, ¿no? Y como también había problemas de espacio, pues generamos un ático, que lo veis ahí en la foto de la derecha, que también como da al sur, pues tiene como todas esas grandes ventanas, ¿no? Incluso la cubierta del espacio central también es inclinada para buscar esa luz sur y ese soleamiento y intentar cerrarse lo máximo al norte. Y en esas, bueno, entradas de luz,
Pues bueno, están esos patios, ¿no? Que ahí veis la foto, no teníamos una buena foto de que se pudiera enseñar las ventanas de las oficinas, pero bueno, siempre se puede mirar al cielo. Y, y bueno, como quiero ir muy rápido, pues esto es un poco, ¿no? Aquí están un poco las plantas del edificio, como además se va como desapareciendo, ¿no? Porque no queríamos, aunque la normativa permitía hacer el número de plantas que quisiéramos, tampoco queríamos sobresalir demasiado, entonces realmente la tercera planta es un ático, no toca ninguna de las fachadas, y los patios también nos permiten, que sea un poco la idea de esta foto, la luz transversal, ¿no? Tú cuando vas por ese pasillo también no solo puedes ver las dos calles, Botica y Beata, sino también puede ir entrando luz a través de esos dos patios que lo que permiten es iluminar y ventilar los espacios. Hay dos escaleras por un tema de evacuación y protección contra incendios, no es un tema caprichoso. Y bueno, pues esas dos escaleras, bueno, esto también el día un poco de la recepción, que estamos aquí y todos, ¿no? Como son fotos así, hay algunas que no, pero hay algunas que son nuestras de estudio, pues estamos ahí un poco, ¿no? Dialogando y viendo el edificio, ¿no? En la planta primera, la alcaldía se sigue situando en el espacio donde está, que no voy a entrar a contar un poco el programa funcional. Y esta es la planta baja, ¿no? Que bueno, pues también estamos aquí un poco a través de un lucernario pues conseguimos meter como realmente el programa estaba muy apretado y los patios no podían llegar a la planta baja por necesidad de superficie, pero sí hay algún lucernario que lleva la luz al salón de pleno, que también tiene un cierre de vidrio que permite incorporarle esa calle, ¿no? que queríamos abrir cuando haya eventos o situaciones que tengan más gente de la necesaria. Y bueno, también ahí está cerrado, ahí abierto, y la calle, ¿no? Y como pasaba un poco pues, en el Ayuntamiento de Cartaya, hay un intento, ¿no? de mantener, aquí lo único que hemos hecho es pintar, no cambiar las carpinterías, cambiar muchas cosas, pero a nivel de imagen cambiar, ¿no? pintar y hacer que las molduras desaparezcan un poco. El reloj que estaba en la parte alta pues se desmontó porque no funcionaba y también un poco desapareció esa, y ha quedado ahí como un elemento un poco postmoderno, ¿no? que parece traído de otra época, ¿no? Pero que permite una mirada curiosa, ¿no? cuando estás en esa azotea, ¿no? por lo menos a mí, a Mariluz nos resulta, ¿no? ese espacio singular, ¿no? te permite ver todo el pueblo. Y luego pues lo mismo que pasa en la otra, pues hacia la parte trasera, todo lo nuevo, pues nosotros intentamos plantear una arquitectura contemporánea, aunque, bueno, como estamos en pueblo de Andalucía, de mucho muro blanco, de paño con pocos huecos, aunque algunos sean grandes. La planta baja aquí es muy transparente, buscando esa diagonal y también porque está la policía local y había queríamos que hubiera como una doble entrada, un cierto control por si funciona independientemente. Y luego pues esta imagen, ¿no? que lo que hace ver un poco es que esa fragmentación se integra, yo creo que bastante bien en lo que es la naturaleza del pueblo, ¿no? En esa campiña sevillana, donde las cubiertas, los edificios van creciendo de manera un poco aleatoria y cada cual hace un poco lo que puede. Y nosotros pues hemos intentado, ¿no? también integrarnos, ¿no? en en ese mundo. Como tenemos la inauguración de la exposición, aunque había más montado, yo creo que vamos a terminar aquí, si os parece, ¿no? Tampoco para cansaros más, ¿no? y bueno, hay una imagen final, bueno, traíamos una obra que estamos haciendo en Huelva de rehabilitación en la calle Palacios, ¿no? Que pone solo una imagen y corto, ¿no? Veía un poco estas imágenes, ¿no? que estamos rehabilitando, ¿no? que pasarlas como muy rápidas, una estructura que pasó un poco como en el edificio que me ha contado Mariluz de la Heredades, que la empresa empieza a hacer, tenía un proyecto totalmente de demolición y se encuentra esta estructura y decide rehabilitar y bueno, nos llaman un poco a nosotros y hemos hecho un proyecto de rehabilitación manteniendo toda la estructura de madera. Sí, que bueno, ahí contamos con la inestimable ayuda del amigo Luis Candela, que está Candela, también que por tenemos ahí, aquí presente. que nos calculó un poco el tema y bueno, estamos en obra, ¿no? Estas fotos son como de la semana pasada, estamos ahí peleándonos, ¿no? por intentar, ¿no? preservar una de las pocas edificaciones que queda en Huelva de principio del siglo XX interior, ¿no? La protección solo es de fachada, pero nosotros tenemos
una intención, ¿no?, de que la arquitectura no se puede preservar solo a nivel de fachada. Y aparte de eso, pues deciros que nuestra intención es seguir trabajando siempre que lo podamos, ¿no? Intentar adaptarnos en lo que podamos también a las nuevas tecnologías, ¿no? Pues ahí luchando, ¿no? Que si la IA, que si el BIM, que si desde nuestra labor artesana, como ya he dicho antes, y bueno, lo que podamos. Yo creo que vamos a dejarlo aquí, ¿no, Marilu? Sí. ¿Tú quieres añadir algo? Yo quiero añadir algo. Nosotros hemos tenido muchas discusiones con la conferencia porque hay un proyecto que era el siguiente, No, yo lo que era paso. la lonja de Conil. Yo lo paso muy rápido también. No, Sí, sí. Que Luisa no quiere mostrarlo, yo sí, y se sale con la suya. No, yo lo voy a mostrar. No, pero corta ya, Luisa, corta ya. Lo que pasa tan rápido como la calle Palacios, ¿no? Bueno, fue un concurso que tuvo cierta polémica y que además, como la obra, no creo, bueno, que es esta el concurso, no creo que se llegue a hacer, o por lo menos no a corto plazo, porque no hay dinero, pues a mí no me gusta enseñar las cosas que se van a quedar en el cajón. Y esta es la imagen final realmente que muestra un poco ese collage, ¿no?, de, bueno, prefabricación, inteligencia artificial, concursos, obra, y que, bueno, que queremos que sea un poco pues ese presente futuro y que, bueno, que aquí acabamos. Nada, al final. Pues lo que comentaba, una trayectoria absolutamente diversa. Bueno, sí. Creo que lo tratáis casi todo, vamos. Sí. Entonces, Bueno. pero Tratamos todo lo que nos llega. no, hoy lo que pasa es que además coincidimos Sí, con que no, tenemos con la exposición, inauguración por eso, arriba por eso he corrido. y vamos, si alguien quiere hacer alguna pregunta rápida o quiere hacer algún comentario, podemos echar. Muy cortito. Nada, me sorprende vuestra humildad con esta obra cuando decís trabajo de puertas para adentro. No sé Pues qué. sí. Es una obra extraordinaria. Bueno, gracias. Los edificios, la cirugía de los edificios, los recorridos y el montador de los juncos de una maestría. Es de una maestría extraordinaria, ¿no? Pues Yo gracias. creo que es un proyecto estupendo. Y además que me habéis dado, como dicen en el Bebe, hablando del Conquero, donde viví con mi padre y mi familia muchos años, o la Cinta, donde íbamos en bicicleta y tirábamos la bicicleta, marisma, a mirar las marismas, los eucaliptus, todas esas cosas extraordinarias. Yo siempre funcionaba con Huelva a nivel de sentimiento. Cuando llegó Silvana con su tesis, fue cuando me enteré de cómo era mi ciudad, que nunca porque me fui desde allí a los 14 años, ¿no? Y yo creo que a estas conferencias venimos un poco a que nos regalemos el oído unos a otros para poder seguir trabajando. En mi caso, deciros que me lo habéis regalado, nada más. Pues gracias, Fernando. Yo no soy de Huelva y a mí el Conquero me enganchó. Se lo digo a los onubenses. Tiene una significación muy especial, ¿no? Sí. Sí, es un sitio además donde cuando se pasea, ¿no? Bueno, nosotros en esa trayectoria que hemos contado de concursos nos hemos metido muchas veces por esa maleza, pues realmente uno se siente en el campo, en la ciudad. Para mí eso es algo que siempre me ha llamado mucho la atención y me ha enganchado. Es que no es habitual encontrarlo. No. Hay algunos, pero no es muy habitual. Si alguien quiere comentar algo. Y si no, pues nos subimos arriba y seguimos charlando. Bueno, sí, que lo hagan las preguntas en Petit Comité. Muchas gracias. Venga. Y gracias a los que habéis venido.